Buenas tardes, gracias por participar como siempre en nuestro ciclo de charlas abiertas, libres y voluntarias que organizamos todos los años junto con el amigo y compañero de la casa Tilio Borón, politicólogo y sociólogo. Este año, nuevamente, porque el año pasado ya tuvimos a la doctora Carrigós en nuestro complejo, hay un pequeño error que queremos aclarar y modificar. Este año no es más la presidenta de Justicia Legítima porque no hay reelección, pero la doctora es la secretaria general, o sea que sigue con alto grado de participación dentro de la elección de Justicia Legítima. Para todos los asociados, amigos, esto se está grabando y en 48 horas estará en nuestra página web para aquellos que lo quieran compartir con algunas personas que hoy no han podido venir, como todas las actividades que realizamos oportunamente. Así que yo nada, le agradezco a la doctora la participación nuevamente con nosotros y le doy el uso de la palabra. Bueno, la que agradece soy yo. Me invitan porque, no sé, alguna razón los moverá a convocarme para hablar de semejante tema en plenas vacaciones y con este marco. Y a ustedes a sentarse a escuchar esto. Algo nos está pasando. Algo mal estamos haciendo. Pero bueno, obviamente que quiero agradecer al presidente del complejo y a Tilio en especial, a él, con él comparto el club también allá en Buenos Aires, de manera que frecuentemente nos encontramos en estas situaciones, leyendo el diario los domingos, por ejemplo. Bueno, pero ahora ya dedicada al tema para el que fui convocada, se me ocurre que habría que empezar a hablar de lo que más recientemente nos produjo Comodoro Pi, que son todas estas detenciones y prisiones preventivas sobre una base dogmática y académica inexplicable, porque realmente no tienen sustento jurídico. Ya el año pasado, cuando estuvimos hablando acá del Poder Judicial, hablábamos de la detención de Milagro Sala y decíamos que no había ninguna razón para que Milagro Sala estuviera detenida. Y hoy se le suman a esto muchísimas otras personas. Por supuesto que cuando uno lee los diarios, lo primero que salta es que estas personas están detenidas en función de haber cometido delito. Bueno, esto no es cierto. Porque nadie de los que están detenidos, ni siquiera Milagro Sala, están detenidos por haber cometido delito. Porque delito no es una categoría óntica, aunque nosotros en el lenguaje habitual usamos la palabra delito, cuando la usamos jurídicamente deja de ser una categoría del ser, una categoría óntica, y se convierte en una categoría legal. Y solo será delito aquello que después de un juicio que se lleve adelante conforme a las reglas procesales que rigen, sea declarado así por un tribunal que tenga competencia para así declararlo. Porque el derecho tiene esta facultad performativa de decir la realidad. A ver, para ponerlo más claramente, nosotros somos padres con las obligaciones de padres y tenemos hijos porque el derecho dice que tenemos esas obligaciones. Somos mayores de edad porque el derecho dice que tenemos 18 años y esto nos convierte en mayores de edad. Somos casados, solteros o divorciados porque el derecho establece qué quiere decir ser casado, soltero o divorciado, independientemente de lo que hagamos nosotros con nuestras vidas. Cuando entra el derecho en nuestras vidas, que circula continuamente entre nosotros, somos propietarios porque adquirimos a través de un contrato un bien, no porque inmanentemente nos hayamos convertido en propietarios. Y somos inocentes, todos, hasta que un tribunal dice que somos culpables. Pero esto ocurre después de un juicio. Toda esta gente que está detenida hoy, y que leemos en el diario con habitualidad, no ha sido sometida a juicio.
Ni siquiera Milagro Sala, que sí fue sometida a 2 juicios ya, está detenida en función de una sentencia firme, porque después del juicio todavía queda la instancia de recursos ante los tribunales que revisan las sentencias que dictan los tribunales de juicio. Incluso ante la Corte eventualmente hay una instancia de recursos más reducida, más acotada, pero bueno, ante la Corte hay una instancia de recursos. No estoy hablando de tribunales internacionales, estoy hablando solo de los tribunales nacionales. Esa instancia recursiva es lenta, es engorrosa, es complicada, lleva mucho tiempo y eso hace que las sentencias condenatorias no queden firmes rápidamente. Todo ese tiempo, esta persona que está sometida a este proceso es inocente. Y es inocente porque eso es lo que nos permite a todos nosotros y a ellos también andar por la calle libremente sin riesgo. ¿Por qué es inocente? Porque esto establece nuestro derecho. Ustedes todos deben saber que los procesos penales se someten a reglas que son parejas para todos, digamos, esto provoca que podamos tener algún tipo de previsibilidad sobre cuál va a ser nuestro futuro cuando nos sometemos a los tribunales, en materia de tiempos, en materia de resultados. No solamente es previsible el sistema penal, el sistema judicial, deberíamos decir, en materia de resultados, sino también en materia de tiempos. Previsible relativamente, y todo es relativo, pero porque esto es lo que nos está enseñando ahora Comodoro Pi, ¿no? La relatividad cada vez más flagrante de nuestro sistema. Pero estos procesos se rigen por reglas que surgen de nuestra Constitución. El artículo 18 de nuestra Constitución Nacional dice que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Nadie puede ser sometido a comisiones especiales ni sacado de los jueces naturales. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Nadie puede ser sometido a torturas. Las cárceles son para resguardo y eventualmente reeducación de acuerdo a las convenciones y no para castigo. El domicilio es inviolable, la correspondencia es inviolable y una ley establecerá cómo se puede acceder al domicilio y a la correspondencia. El ámbito privado es inviolable y para eso están los jueces, para proteger nuestro ámbito privado. Y las acciones privadas no pueden ser controladas por nadie, ni siquiera por los jueces. Y todo esto que dice el artículo 18 y el artículo 19 se traduce en lo que se conoce como las garantías constitucionales y procesales cuando son recibidas por los códigos procesales. Y los jueces que respetan estas garantías son los jueces que habitualmente conocemos como los jueces garantistas. Y les cuento esto porque vi que a Rodolfo Posiello, que hizo lugar a la excarcelación del ex vicepresidente Vudú, Clarín lo está llamando un juez garantista. Yo trabajé muchos años con Rodolfo, Rolo, entre nosotros, él veranea acá en Miramar, así que se lo pueden usar fácilmente. Yo no diría que Rolo es un juez que viola las garantías de ninguna manera, pero tampoco es un juez que sea proclive a excarcelar a todo el mundo. Antes que eso, yo diría que es más que prudente en esa materia. Si Rodolfo Posiello Argerich hizo lugar a esta excarcelación, a mí no me cabe ninguna duda que es porque no había ninguna otra razón para prolongar esta detención preventiva. Porque basta ver la jurisprudencia con la que habitualmente este juez resuelve en los casos en los que le toca resolver. Cuando se habla de jueces garantistas, en realidad lo que se quiere decir es que son jueces blandos o que son poco respetuosos de la ley dura lex, como que se pretende
que los jueces sean severos y que sean los que impongan el castigo. Y esto es un resabio de aquellos jueces de la Inquisición que fueron los que se instalaron al principio de los tiempos acá en la colonia de estas tierras, porque nuestro sistema jurídico viene de la Inquisición y todo el sistema penal sigue teniendo pequeños resabios inquisidores que se manifiestan incluso en las tendencias. Entonces nosotros tenemos una imagen de juez que es un juez que está por encima de todos nosotros, que sabe más que todos nosotros y que además tiene capacidad de decirnos cómo debemos comportarnos y que tiene entonces la aptitud moral de impartirnos a nosotros el deber ser. Y esto es un poco la idea del juez padre, del padre de todos, el que está con posibilidades de tratarnos como inferiores a él. El juez inquisidor era un juez que estaba por encima de todos, no era un par, naturalmente. Y acá viene una digresión. En la época de la dictadura, las autoridades jurídicas del país, el ministro de Justicia, el decano de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, fueron los que habían pasado por la justicia de menores, porque los jueces de menores en aquel momento cubrían este perfil de juez paternalista. Y esta impronta paternalista es la que aún se está reclamando, al menos desde los medios, de nosotros los jueces. No se está reclamando que apliquemos la ley según nuestro leal saber entender, sino que apliquemos castigos, ¿no? Y esto lo digo porque me parece interesante en un grupo como ustedes poner esto en blanco y negro para que podamos pensar qué tipo de jueces tenemos y qué tipo de jueces debiéramos tener. Y cómo tendríamos que hacer para modificar esta idea, este perfil que tenemos de los jueces. La justicia de menores, esta tendencia del juez paternalista subsiste en las cabezas más retrógradas de nuestro ambiente jurídico, digamos, el Colegio de Montevideo, que es el colegio de abogados de la calle Montevideo, que es donde se reúnen los abogados de los grandes estudios, los estudios tipo empresa, y los que en general son los que defienden la lesa humanidad, están buscando ese juez. Y están en este momento extendiendo su influencia hasta los actuales miembros del Consejo de la Magistratura. De forma que cuando en el Consejo de la Magistratura los que triunfen en los concursos se presenten a las entrevistas, que son el último filtro que hace el Consejo de la Magistratura para formar las ternas para jueces, se va a cotejar a estos individuos con este perfil. Y esto es lo que va a resultar, digamos, vamos a tener una camada de jueces paternalistas y de jueces que se consideran que están por encima de todos nosotros con capacidad de decirnos cómo debemos vivir. Digo todos nosotros porque, bueno, todos estamos sujetos a esto, ¿no? A este tipo de jueces. Bueno, y volviendo entonces a lo que cierro el incidente del juez paternalista y volvemos a las prisiones preventivas. Estas prisiones preventivas a las que estamos asistiendo hoy no son necesarias. ¿Cuándo es necesario detener preventivamente a alguien que no ha sido condenado? ¿Cuándo puede el Estado y sobre qué autoridad puede el Estado quitarle a alguna persona la libertad? El Estado puede quitar la libertad u otros bienes de las personas, otros derechos, a partir de una sentencia condenatoria, como forma de pena. Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Nadie puede ser arrestado sin orden escrita emanada de autoridad competente. Este arresto
que es una forma de quitar derechos, que es efectivamente una restricción de la libertad ambulatoria, solo se justifica para poder llevar adelante un juicio. ¿Y cuándo una persona, estando en libertad, impediría llevar adelante un juicio? Cuando esa persona no comparezca al juicio. O compareciendo restrictivamente al juicio, entorpeciera la posibilidad de tener las pruebas para llevar el juicio adelante. Cuando una persona no comparece al juicio, se queda prófugo. ¿Sí? Es muy difícil vivir prófugo, les digo. Tengo 40 años de trabajar en esto y los he visto caer reiteradamente porque en algún momento el dinero se acaba. Y la gente ya no tiene parientes a dónde ir a comer, a dónde ir a dormir, y no se puede vivir fuera, sin existir. Es muy difícil. ¿Cómo? Pero esa gente tiene millones como para... Hay gente que tiene millones de millones. Y hay gente que aún teniendo millones de millones, sin tener millones de millones, tiene red que lo puede apañar. Y entonces, por ejemplo, está probado por la experiencia, que cuando se ha otorgado la libertad a los autores de delitos de lesa humanidad, han tenido red que los protegiera y los encubriera y los apañara, de manera que durante años de años vivieron sin trabajar. Y, el caso de ¿ustedes se acuerdan de Miara y los dos mellizos? Miara se fue a Paraguay y vivió gratis unos años en Paraguay. Después se fue a Sudáfrica y vivió gratis, digamos, sin trabajar, pero le pasaban plata desde Argentina para que siguiera viviendo. Hasta que finalmente la plata se acabó porque se acabó el régimen y los mellizos Richard Tolosa aparecieron y Miara fue finalmente condenado por ese delito. Si no existe una red de ese nivel de organización, vivir prófugo es muy difícil. En el caso de Saúl Mena. Esa es otra historia, tiene otra organización. Quiero ser irónica, digamos, lo apañan los fueros parlamentarios de momento. Tiene fueros parlamentarios y esto es lo que hablaba al principio del problema recursivo. Él no tiene todavía una sentencia firme, porque las sentencias condenatorias, que tiene dos, que se han dictado contra el expresidente Menem, todavía no están firmes, porque dependen de que la Corte Suprema las revise, o que diga que no las va a revisar, porque también podría ser esto. También la Corte podría decir, bueno, esto no lo voy a revisar, porque la Corte se reserva para ella la posibilidad de decir, no voy a intervenir en esto, sin dar ninguna explicación. Que otro día podríamos dedicarnos una tarde entera a hablar de por qué la Corte puede hacer eso, pero bueno, puede hacer eso. Pero la gente común, como todos nosotros, o la gente en general, no puede profugarse tan fácilmente. Y aún para nosotros, los comunes, es más fácil que para los políticos, porque para ellos es mucho más difícil pasar desapercibidos. Digo, pienso en Vudú, en Sanín, en Debido. ¿Por qué frontera podrían pasar sin que los reconocieran? La misma Milagro Sala. ¿Por dónde podría pasar? Todos los artistas van por la calle y la gente los reconoce. Van a un restaurante, se sientan y la gente los reconoce. Es muy difícil ser prófugos en esa situación. Pero además, para poder decir, para que un juez pueda decir que esta persona se va a profugar, tiene que tener algún indicio, alguna pauta que permita sospechar que se va a profugar, porque si no, no tiene por qué sospecharlo, porque si no, la obligación nuestra es siempre presumir a favor del reo, como dice el Código Procesal. Y entonces, cuando uno ha tenido la posibilidad de profugarse y no lo ha hecho, tal el caso, hablo de Vudú porque es el que está más clarito, ¿no? Estaba detenido en función de una causa que tenía 5 años de trámite y durante esos 5 años él se había presentado cada vez que lo habían citado. Y si una persona se presentó durante 5 años cada vez que lo citaron,
¿por qué se va a presumir que se va a profugar? Estos 5 años de cumplimiento, ¿no le valen como conducta procesal correcta? Habitualmente, yo trabajo de esto hace muchos años y todo el tiempo estoy resolviendo problemas de excarcelación. Habitualmente la conducta procesal correcta y adecuada al código es tenida en cuenta y valorada como una presunción a favor del imputado. De manera que uno llega a pensar, bueno, tiene que haber alguna otra razón, porque si jurídicamente esto no se sostiene, si ninguna facultad de derecho podría adherir a lo que se llama la doctrina iursum, que es un engendro, desde mi punto de vista, un engendro de premisas dogmáticas vacuas de contenido, porque no tienen ningún asidero objetivo en el que fundarse. Si esto es así, entonces uno tiene que pensar que en realidad estas detenciones preventivas han tenido otro objetivo en la mira. Es clarísimo que una detención preventiva, cuando no hay de por medio una sentencia condenatoria, cualquier detención que no esté avalada por una sentencia condenatoria, irroga un daño específico y concreto a la persona que la padece. ¿Sí? Yo nada más les digo, piensen algunos de todos ustedes si alguna vez estuvieron internados en un sanatorio, aunque fuera por una apendicitis 3 días, y cuéntenme lo que se siente cuando viene la enfermera y dice ahora se apaga la luz y se apaga, y ahora se come a esta hora y es a esa hora y no en otra, y ahora te pincho y ahora no te pincho. Nada más el hecho de estar sometido a la voluntad de otro, bueno, esto es lo que le pasa a todos los detenidos. Mínimamente eso, el no poder salir de tu lugar donde estás, de la celda de 3 metros por 2, donde estás, hasta la hora en que te dicen que podés salir, no poder ir a bañarte cuando querés. Bueno, todas estas cosas que parecen que el cuerpo humano puede soportarlo, el ser humano puede soportar cualquier cosa, pero es un daño. Cuando además hay que tener en cuenta que de todos los procesos que se inician sobre las bases de hipótesis acusatorias, porque las acusaciones son eso, hipótesis, que después tendrán que probarse, son solo hipótesis las acusaciones, recuerden esto, de todos estos procesos que se inician sobre la base de hipótesis acusatorias, solo el 30% recibe sentencia condenatoria. Hay un 70% que queda en el camino. De manera que sí, en todos los procesos que se inician a partir de hipótesis acusatorias, nosotros ejerciéramos esta prisión preventiva, estas detenciones preventivas, ¿cómo devolvemos ese tiempo de vida a esta gente que después no va a terminar siendo condenada? No digo en estos casos, digo en general. Por eso hay que ser prudente en materia de detenciones preventivas. Bueno, independientemente entonces del daño que efectivamente se ejerce contra la persona, en el caso de estas detenciones que se produjeron a partir de estas nuevas tendencias de Comodoro Pi, porque estas no eran las tendencias que regían en el fuero federal antes, también se producen otras consecuencias. En principio, una persona que está presa no tiene posibilidad de actuar políticamente, no tiene posibilidad de manifestarse con toda la libertad con que puede manifestarse, acudir a los medios a dar sus opiniones, ser escuchado, asistir a asambleas, a lo que fuere. Bueno, ya está, tiene esa libertad también coartada, no solamente la libertad ambulatoria, sino que de hecho, aunque no esté jurídicamente previsto, también tiene otras libertades coartadas o limitadas. Pero además, también surge para estas personas una fuente de desprestigio que no sabemos finalmente cuál va a ser el resultado. En principio pienso en el caso de Timerman, que por el hecho de estar detenido le fue denegada la visa la visa médica, cuando él había sido, antes de esto, ciudadano norteamericano, canciller y además gozaba de visa, y en nuestro país es inocente,
porque no está condenado. Pero la detención le significó suficiente desprestigio como para que el país que lo tenía que recibir le denegara la visa. Así que las consecuencias de estas prisiones preventivas no pueden leerse solamente en clave de tiempo de vida perdido para esta gente. Tienen otro montón de consecuencias. Y entonces uno piensa, bueno, el Poder Judicial entonces está produciendo mucho más que el resultado típico del Poder Judicial, del sistema judicial. Está produciendo resultados que son del sistema político también, que son resultados diversos de los resultados que se esperan de las causas judiciales. Estos no son los resultados que habitualmente los juristas o los abogados esperan de los expedientes judiciales, sino que son resultados concomitantes. Y allí no hay más que pensar que entonces el sistema político está usando al Poder Judicial con otros objetivos que exceden al sistema judicial. Objetivos que incluso no sabemos cómo van a resultar. Y entonces yo digo, bueno, desde mi punto de vista, esto no es aquello para lo que la Constitución del 94 destinó al Poder Judicial. Cuando la Constitución del 94, bueno, obviamente mantuvo la división de poderes porque tampoco estaba en la posibilidad de la reforma modificar la división de poderes, pero cuando la Constitución del 94 instaló el Consejo de la Magistratura en el ámbito del Poder Judicial para la designación de los jueces, lo que preveía era poder tener un Poder Judicial más democrático. Esto era lo que se buscaba, porque, a ver, copiando partes del Consejo de la Magistratura italiano, del Consejo de la Magistratura español, y haciendo una mixtura como que fue lo que en principio resultó nuestro Consejo de la Magistratura, lo que se buscaba era eliminar la designación a dedo de los jueces, como era hasta ese momento, para provocar una designación de jueces a partir de aquellos que sortearan las etapas del concurso y se sometieran al cotejo público a través del sistema de impugnaciones. Sin embargo, pareciera que la Constitución del 94 no nos ha dado todos los frutos que nos debiera haber dado. Fuerza es decir que buena parte de los jueces que provocaron algunas de estas detenciones no son jueces que hayan atravesado el sistema de concursos. El caso de Bonadío, claramente, Fara, el juez Fara, el juez Irursum, ninguno de ellos se ha sometido a concursos, son jueces anteriores al sistema de concursos. Pero el juez Ercolini proviene del sistema de concursos, y muchos otros, el juez Ramos, el juez Rodríguez, muchos otros provienen del sistema de concursos. Y sin embargo, estas tendencias tan, digamos, poco respetuosas de nuestros mandatos constitucionales, o esta interpretación tan estricta del Código Procesal, no es la que el sistema de concursos que lo llevó a los cargos buscaba o favoreció. De hecho, no fueron los que obtuvieron mejores notas quienes resolvían como se está resolviendo en el fuero federal. Todo lo contrario. Y entonces habría que pensar que hay una tendencia en algunos jueces caracterizados, porque además acá viene otro incidente, y vuelvo a la última noticia del diario Clarín respecto de la libertad también de Vudú, a propósito de cómo trató el diario Clarín a Posillo Arquerich, ¿no? Diciendo, él es un outsider, no es del fuero federal, de hecho no lo es un juez ordinario, es un juez de la Cámara de Apelaciones Comunes. Pero la tendencia que se advierte en los jueces federales de Comodoro Pi es una tendencia a respaldar con grandes titulares los vaivenes políticos.
Y de hecho, algunos jueces que hoy están de licencia dejaron resoluciones para ir apareciendo periódicamente a lo largo del mes de enero, pues no fuera cosa que los diarios se quedaran sin titulares. Parecen hasta productores periodísticos. Bueno, el Poder Judicial es una corporación, claramente. Y tenemos entre nosotros, por supuesto que no hay reglas corporativas escritas, pero hay un montón de reglas tácitas que uno podría identificar con cualquier corporación medieval. ¿Sí? Y entonces, lo que yo vengo a decirles acá es, ¿fracasamos con la Constitución del 94? Sí, fracasamos con la Constitución del 94. ¿Fracasamos con nuestro diseño del Consejo de la Magistratura? Sí, no nos ha servido para aventar los riesgos de un poder judicial autoritario y que responda al poder político. El poder judicial en general se alinea con el poder político. Cualquiera sea el poder político y el signo que sea, el poder judicial se alinea. ¿Qué tendríamos que tener para tener un poder judicial independiente, que es lo único que nos garantiza a nosotros los ciudadanos la posibilidad de seguir caminando libremente por la calle? Yo tengo propuestas. Por supuesto, Justicia Legítima siempre ha propuesto, y en esto estamos todos de acuerdo, que los sistemas procesales, que los juicios deben ser todos orales, que tenemos que eliminar el expediente escrito, que todo tienen que ser audiencias orales donde los jueces se sienten y dictan la sentencia oralmente, como los abogados hacen sus alegatos oralmente. Algunos están dispuestos a hacerlo, otros tendrán que aprender. Pero nosotros los jueces, por ejemplo, podríamos, como los profesores universitarios, someternos a concursos periódicos. Ustedes saben que los cargos universitarios no son vitalicios, son por una determinada cantidad de años, y cada 7 años, al menos en la facultad, de Buenos Aires, de cada 7, uno tiene que revalidar, presentar su cargo a concurso, presentarse a concurso nuevamente. Que no funcionan bien, ya sabemos, no funcionan bien. Que los concursos se demoran 15 años, bueno, dependiendo, en la facultad de Derecho, ¿no es cierto, Andrea? En la Facultad de Derecho 12 años, 15 años pueden demorar los concursos, una barbaridad, en la Facultad de Derecho de la UBA. Pero bueno, no porque el sistema esté funcionando mal, no sería un mejor sistema, a lo mejor, que este sistema de cargos vitalicios que tenemos. O a lo mejor no sería necesario someterlos a concurso, a lo mejor sería necesario obligarlos a 6 meses sabáticos cada tanto y que tuvieran que rendir un examen o presentar un trabajo, ayornarse y estudiar un poco, volver a la facultad. Tampoco estaría tan mal que los jueces que ganamos bastante bien tuviéramos que ponernos a estudiar nuevamente, no estaría tan mal. O no, a lo mejor sería bueno que una vez cada 5 años o cada 6 años presentáramos rendición de cuentas de nuestra tarea. Tanto me entró, tanto saqué. Tengo tantos pedidos de juicio político, tengo tantas críticas o no críticas, tuve estos problemas, no los tuve, y me controlaran mi rendimiento. Mi rendimiento en cuanto a calidad de trabajo y en cuanto a cantidad de trabajo. También podría ser que se controlara en qué orden voy sacando las sentencias o tratando los asuntos, porque aun cuando entre nosotros las reglas procesales son muy estrictas para las partes, y si el abogado se atrasa hasta las 2 primeras horas del día siguiente en algunos códigos y en otros ni siquiera las 2 primeras horas, perdió el derecho y chao, listo, el cliente se quedó sin posibilidad de patalear, los jueces no tenemos ese tipo de plazos. Los plazos de los jueces son ordenatorios. La Corte puede tener, la Corte no tiene plazos, mentira, la Corte tiene plazos, en los códigos están. Lo que pasa es que como no los cumple, y entonces 2 años, 3 años, 5 años en la Corte no es nada. Pasa que las causas están ahí 5 años esperando, con preso, sin preso, no importa. Y entonces son ideas que yo voy tirando. Otra de las cosas que debieran controlarlos es
que vayamos sacando las causas o resolviendo los asuntos a medida que van entrando, y no que nosotros podamos, a propósito de que vivimos en este mar de atraso, elegir el orden en que resolvemos. Porque cuando nosotros podemos elegir el orden en que resolvemos, yo hoy resuelvo esta, y esta la dejo porque no me interesa, porque es de poca importancia, y entonces dejamos que prescriba, pero resolvemos esta otra que va a salir en la tapa de todos los diarios, nos convertimos en lo que entre nosotros se llama, y esto es un argot, en jueces tiempistas. Y jueces tiempistas son aquellos que manejan los tiempos a su gusto y placer. Y otra de las cosas que propongo, y esto ya tiene que ver con algunas experiencias internacionales, es que, como dice la Constitución, todos los tribunales inferiores, la Constitución establece que el Poder Judicial está compuesto por la Corte y los tribunales inferiores. Y los tribunales inferiores debiéramos ser todos jueces del mismo rango, y no como somos ahora, jueces de primera, jueces de segunda instancia y jueces de casación, que fuéramos todos jueces del mismo rango con rotación de tareas. Cada tanto te toca trabajar de otra cosa, volver a la mesa de entrada, o en el caso de los penales, por ejemplo, ser un rato juez de ejecución, un rato juez de juicio, Andrea se ríe, un rato juez de revisión, y todos con el mismo sueldo, todos con la misma jerarquía, y la única diferencia sería la diferencia de tareas. Estoy hablando son ilusiones, utopías, pero en Italia es así. En Italia es así. Bien podría ser. ¿Por qué no? ¿Esto qué permitiría? Permitiría esta rotación de tareas, mayor control sobre el trabajo cumplido. Porque cuando uno deja el cargo para hacer otro, tiene que dejar las cosas ordenaditas. Porque viene otro y te las revisa y te pide un arqueo de a ver qué quedó esto, dónde me voy a sentar. Antes de sentarme quiero un arqueo. Pero lo único que realmente creo yo que debiera funcionar es el control ciudadano de la tarea de los jueces. Y acá viene otro capítulo. Por eso nosotros desde Justicia Legítima, y en esto sí estamos de acuerdo, pretendemos la oralidad de todos los procesos, en todas las etapas posibles, civiles, laborales, comerciales. No es tan difícil, a ver, supongamos una causa, un expediente por daños y perjuicios, un accidente de tránsito. ¿Qué prueba tiene un accidente de tránsito? Los dos testigos, el perito del auto que dice cuáles fueron los daños del auto, el perito del otro auto que dice cuáles las pericias que se hacen, se pueden hacer antes las pericias, y después 2 o 3 testigos, más que eso, y podemos citar a los peritos para que expliquen la pericia también, ¿no? Para que expliquen el examen pericial. Todo eso, ¿cuánto les puede demorar? 6, 7 testigos, ¿cuánto puede demorar? Una mañana, más de eso no puede demorar. Si ustedes han tenido alguna vez un accidente de tránsito y han tenido que ir a juicio, sabrán que nunca termina eso, ese daño y perjuicio, nunca termina en menos de 2 años. Con muchísima suerte 2 años. Pero en rigor, toda esa prueba se podría hacer en 3 meses, 4 meses, y en una mañana ventilarse todo, alegar los abogados y tener sentencias la misma tarde. Porque no es ninguna ciencia esto. Porque uno vería las fotos, escucharía a los testigos, si estaba el semáforo rojo, si no estaba el semáforo rojo, si frenó de golpe, si no frenó de golpe, mucho más que eso no va a haber. No estamos hablando de homicidios, y aún esos delitos, que son los que nosotros juzgamos, ¿cuánto pueden llevar? 1 semana. Estos juicios, los de homicidio, los de violaciones, los de robos, hoy se ventilan normalmente en casi todas las provincias argentinas, y en el fuero federal, en el fuero ordinario de capital también. Y saben que estos debieran poder ser controlados, los jueces que trabajan en estos juicios debieran poder ser controlados por el público que asiste a los juicios. Lo que pasa es que no asiste juicio, no asiste público a los juicios. A gatas asiste la familia del enjuiciado, como el día que va a tomar a terminar el 7º grado. A gatas.
A veces ni siquiera existe toda la familia, porque la familia trabaja, entonces va la madre o va el padre y los demás no van. ¿Cómo tendríamos que hacer para que realmente estos juicios se publicitaran y pudiéramos controlar la tarea de los jueces? Probablemente el juicio por jurados nos garantizara un poco más de oralidad y publicidad. La oralidad es mejor siempre que el escrito por la inmediación entre las partes y porque además los jueces que escuchan la prueba y asisten a la producción de la prueba, después no pueden demorar la sentencia in eternum porque se olvidan. Tienen que resolver rápidamente. Así que la oralidad achica las relaciones entre las personas, las aproxima y acorta los tiempos procesales. Así que tiene muchos beneficios. Bueno, en principio esto es más o menos lo que yo quería plantearles como propuesta, porque me parece que uno puede sentarse y decir que efectivamente el Poder Judicial hoy está siendo el brazo ejecutor de la represión y está pensado para eso, porque es difícil pensar en que uno va a cambiar la matriz político-económica de un país sin control, y el Poder Judicial ejerce ese control. El control se ejerce a través de la represión, que estamos viendo que está desarrollándose cada vez más violentamente en la calle. Basta ver lo que pasó en diciembre en Capital Federal, en las últimas 2 manifestaciones importantes que hubo, o a través del Poder Judicial, que es un sistema de control social, que nosotros tenemos derecho a recuperar el Poder Judicial, además de como sistema de control social, que siempre lo será, como sistema de solución de conflictos, y que nos debe, para eso, ofrecer jueces dispuestos a resolver los conflictos en la forma más civilizada posible y más democrática posible. Para eso, nuestros jueces deben participar de esa ideología democrática. Y no la vamos a tener si no avanzamos sobre cómo se designan los jueces y si no avanzamos sobre un sistema que los controle. Porque el control es necesario. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora. Bueno, ahora abrimos un espacio para preguntas. Yo vi que había algunas manos levantadas o intentos de... Así que, con todo gusto, empecemos. Ahí hay un micrófono, Pablo se lo va a pasar. ¿Quién quiere preguntar? A ver, acá, primero, y enseña el señor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. La verdad que aprendí muchísimo esta tarde y coincido totalmente en esto que usted plantea respecto a la participación ciudadana. Creo que lo que determina que algo sea, aunque sea un poco más justo. Y a mí se me plantean 2 o 3 cuestiones a partir de esto que es claro, hasta alevoso diría, para unos cuantos y para otros no. Y me da la sensación de que somos educados de alguna manera para creer que los jueces tienen que ser paternalistas. Claro. Estamos buscando padres que nos castiguen. Exacto. ¿Y eso dónde nace? En una moral inicial de nuestros propios padres, en la educación pública, en la educación privada. Creo que uno, cuando ve cosas, las contrasta con lo que uno siente o cree. Entonces, quería saber si usted cree que es viable trabajar sobre la educación primaria o preescolar, sobre una forma de educación que aumente nuestra capacidad comunitaria, y no una educación que de hecho es muy meritocrática, porque el abanderado se supone que es el mejor alumno, y de disciplina y de un montón de estructuras que después nos llevan a decir qué bien este juez, cómo lo metió, qué macho, que lo metió preso a todos, qué bien. Claro, porque muchos somos así, es decir, yo lo veo en la sociedad que la gente, mucha está contenta de cómo el juez sin ninguna prueba mete preso a una persona que se supone que tiene que estar presa, ¿no? Gracias. Bueno, no sé por qué se supone.
El problema es de dónde sacamos estas presunciones siempre, presunciones prejuiciosas. Yo tengo esperanzas, tengo nietas que están en escolaridad primaria y ellas, por lo que yo veo, manejan mucho mejor de lo que nosotros manejamos, los adultos, el sistema de resolución de conflictos. Y estoy hablando de esto, para ellas es un sistema para solucionar problemas y no para pretender castigos. Y en cambio nosotros todavía buscamos castigo. El castigo, no sé si escucharon al Papa hoy, no es que yo sea una fanática de Francisco, pero me parece que la Iglesia ha hecho un viraje al elegir a un cura jesuita y que está tomando nota de que que el orden mundial no resiste si no se producen cambios más profundos, ¿no? Y cuando una autoridad tan importante simbólicamente como es el Papa concurre a dar a una misa, a una zona tan empobrecida como la zona a la que fue, y además asiste a la cárcel de mujeres y dice que la sociedad es responsable de rehabilitar a las personas que están allí detenidas, está diciendo claramente que no podemos nosotros desatender nuestros conflictos sociales y no podemos desatender a aquellos que son la resultante de nuestros conflictos sociales, porque en general, por supuesto que hay gente mala en la cárcel, mala, no sé si uno puede hablar de categorías de maldad, pero bueno, suponiendo que pudiéramos hablar de malos y buenos, por supuesto que hay gente mala en la cárcel, pero también hay mucha gente muy determinada por su condición social, que tiene que ver con una co-culpabilidad social de la que tenemos que hacernos cargo. Pero además tenemos que hacernos cargo porque tampoco nos rinde solamente castigarlos. Porque les digo, tener una persona presa es carísimo. Y si el Estado no aprovecha ese tiempo de esa persona que allí está detenida sin hacer nada de su vida para rehabilitarlo y que tenga alguna utilidad desde el punto de vista social, estamos perdiendo esta plata. Digo. Bueno, con respecto a los juicios políticos, algunos se nombraron como el de Vudú, parecería que se está haciendo la costumbre de hacer un juicio previo en los medios. Por ejemplo, en el programa Intratables, donde ya se dio la categoría de terminar el juicio prácticamente ahí. Incluso la condena, porque van hasta los políticos a hacerlo. Entonces, la pregunta es si puede un juez ser tan flagrante en la cuestión de cambiar las pruebas, como por ejemplo tenemos el caso Nisman, donde en un principio se dijo que había sido suicidio y ahora en Comodoro Pi se sostiene que no lo es. ¿Puede ser que se cambien las pruebas porque en realidad esto maneja también la subjetividad de la gente y arrastrados los jueces pueden ellos llegar a ser tan flagrantes en el sentido de cambiar todas las condenas, acusar sin pruebas? Por ejemplo, hay un caso que es cuando en tiempos pasados, hace unos años, se analizó el dinero que tiene Cristina Kirchner y lo hizo el juez Ollarvide. Siempre a la gente se le explica poco, incluso por el caso Vudú, la gente ni sabe por qué se lo acusa, en el sentido de poder entender bien qué es lo que tiene como proceso el juez y qué pruebas tiene verdaderamente. Entonces todos discutimos de cosas sin saber. En el caso del juicio que se le hace a Cristina Kirchner como investigación de su fortuna, si fue ilegítima o no, la hizo el juez Ollarvide. A veces es bueno preguntarse por qué instancias pasó de la justicia, como diciendo, es Ollarvide y nada más. Pasó por la Corte Suprema, se rebatió. La pregunta es si se puede ser tan flagrante. Esa es la mayor preocupación. No solamente el hecho de que pongan preso a alguien sin juicio previo, sino que se cambian las pruebas directamente. ¿Qué puede ser? No es un caso de cambio de prueba. No se han cambiado las pruebas, porque no hay pruebas.
Las pruebas son las pruebas que se ventilan en los juicios. Y esto está todavía en la etapa de investigación de la hipótesis de acusación. Hay una hipótesis, hay una presunción de que el hecho se cometió y que el hecho habría sido cometido todo en potencial por esta persona. Todavía no hay pruebas, ni siquiera hay pruebas. Pero, le cuento, a ver, la causa Nisman. Yo intervino en la causa Nisman. A mí me tocó establecer si la causa Nisman iba a federal o no iba a federal. Dos colegas y yo, 3, dijimos, después de haber leído todo ese mamotreto espantoso lleno de cosas, que no se sabía qué había pasado. Y mientras no se supiera, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, no correspondía al fuero de excepción. El fuero federal es un fuero excepcional para cosas que son ineludiblemente federales, para no taponar ese fuero con cosas que no se sabe qué son. Entonces, como no se sabía qué había pasado, no se podía saber la prueba que había, de la cantidad de cuerpos que leímos, no se podía establecer si se había matado o si lo habían matado, y en su caso cómo, cuándo, nada, no se puede saber nada, porque no hay pruebas suficientes. Entonces no correspondía a la intervención federal. ¿Qué dijo la Corte en la causa Nisman? Cambió su jurisprudencia de toda la vida y dijo, bueno, acá es cierto, no sabemos, pero por las dudas que lo investigue federal. ¿Me entendió? No es cuestión de cambiar las pruebas, es cuestión de cambiar la interpretación. Sí, puede pasar, esas cosas pueden pasar. Sí, muy buenas noches, señora doctora. La verdad que muy clara en su exposición. De todas maneras, a mí me surge una inquietud, la siguiente. Usted habló de la independencia del Poder Judicial, que en definitiva es lo que reclamamos todos los ciudadanos, y se reclama en todas las latitudes la independencia del Poder Judicial. Y yo veo que en nuestro país esa independencia lamentablemente no es tal, porque creo que más allá de las normas que puedan establecer un conjunto de disposiciones que marquen independencia, la independencia usted sabe que es mental, y acá no tenemos jueces mentalmente independientes. Y esto no es de ahora, viene de lejos. Yo creo que viene de nuestra propia historia. Por lo tanto, mi pregunta concreta, ¿no cree usted, y algo mencionó recién el amigo, y usted también lo mencionó de alguna forma, ¿no cree usted que en realidad este es un problema cultural que nos viene desde lejos y que si no lo atacamos ahí de raíz en lo cultural es muy difícil que cambiemos, porque este paternalismo que usted bien mencionó de la justicia, en realidad lo tenemos con el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo es el que decide, manda, ordena y hace absolutamente todo lo necesario para que todos los poderes, porque no es tan solo el judicial, yo también creo que el legislativo actúa de la misma manera, siendo en muchos casos una suerte de escribanía de gobierno del propio Poder Ejecutivo. Por lo tanto, ¿no cree usted que la cuestión pasa por lo cultural y que tenemos que trabajar muchísimo, ir a lo que usted mencionaba, a la infancia, quizás a la adolescencia, a los colegios, a la docencia, para poder resolver estos problemas tan graves para la convivencia de los argentinos? Es un problema cultural, es cierto, pero fundamentalmente me parece a mí un problema político. No es solamente a través de la educación que se soluciona esto. Esto también es un problema de ideología política. Por otra parte le digo, es cierto que el Poder Judicial tiene tendencia a ser dependiente, porque es más cómodo. También existimos nosotros dentro del Poder Judicial. Yo estoy acá sentada diciendo estas cosas que estoy diciendo porque no puedo ser cuestionada en mi trabajo. Si los jueces fueran controlables y controlados y pudieran exhibir su rendimiento y calidad, rendimiento en cantidad y en calidad, entonces tendrían mayor libertad para ser independientes, podrían ser independientes a partir de su propio trabajo. A mí no me pueden cuestionar el trabajo, así que yo puedo decir lo que quiera. Por ahora, igual estoy por jubilarme, así que corra menos riesgo.
Pero es cierto que al interior del Poder Judicial campea una suerte de omertá, que aquellos que están en posición más débil, y esto porque es una organización jerárquica, aquellos que están en posición más débil tienen que alinearse. Por eso propongo la horizontalidad de los jueces y la diferencia sobre la base de la tarea y no sobre la base jerárquica que tenemos ahora. Bueno, en primer lugar, saludar la aparición de Justicia Legítima, que me parece que en una corporación que haya una parte que empieza a decir otra verdad es lo principal. Después, usted nos hizo un reconto de cómo fue, ¿no? La Constitución del 94, se crea el Consejo de la Magistratura, no alcanzó. Después hubo un presidente que tuvo que decir que una Corte Suprema lo estaba amenazando, y bueno, hay unos cambios fundamentales, apareció Nolasco, Jay, Zaffaroni, tampoco alcanzó. Y de acuerdo con usted en pensar que tiene que ser un cambio político, porque en general las corporaciones no se democratizan, las corporaciones tienen cismas o se caen. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque acá hay una Corte Suprema que con cualquier intento de reforma democrática aparece y dice no es constitucional, no, hacemos una cautelar, y nos para. Entonces, la pregunta es, ¿qué fuerza política tendríamos que tener y cuál sería la medida? ¿Es, por ejemplo, un llamado a la reforma de la Constitución? Bueno, la pregunta es esa. La organización del Poder Judicial no está fijada constitucionalmente. Lo único que dice la Constitución es que hay una Corte Suprema y tribunales inferiores. Y todo lo que es la organización del Poder Judicial es andamiaje legal, así que fácilmente reformable. Cada vez que se ha intentado reformar una coma, bueno, ya sabemos cómo fue la historia. En el 2013 se intentó y no fue posible, y ni siquiera era tan importante la reforma que se pretendía, y ahora el mismo ministro Garabano está intentando, desde que se sentó en el Ministerio de Justicia, tratar de cumplir con el Código Procesal Acusatorio para el sistema federal, y no lo logra. No lo logra porque Comodoro Pi no lo está dejando. De hecho, el año pasado, promediando la segunda mitad del año, se armó una asociación de jueces federales que tienen su propio proyecto. Y le están diciendo a Garabano, acá está el pie. ¿Cómo se contrarresta esto? Con fuerza política. Y para poder avanzar sobre este poder del Estado que se opone a ser modificado, los otros dos poderes tienen que estar de consuno y con suficiente representatividad como para poder provocar este cambio. Y los jueces, cuando esto se produzca, se van a alinear, porque el Poder Judicial se alinea. Pero tiene que haber suficiente respaldo de los otros dos poderes. Tengo dos preguntas, después una tercera mía, que también quiero preguntar algo. La señora primero, y después allá, y después lo que siga. La mía es cortita. ¿Qué opina? Bueno, supongo que sabemos todos, pero de la vetocracia. Vetocracia. Bueno, la verdad que haber mantenido el veto en nuestra Constitución es una picardía. Deberíamos haber aprovechado la reforma para eliminar esa facultad del Poder Ejecutivo, pero bueno, está. Hay un sistema, hablando de la vetocracia, nosotros, los jueces, tenemos la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad y decirle al legislativo, no importa nada lo que vos opines, esto es inconstitucional. En algún sentido ha sido muy útil. Menos mal que tenemos algunos jueces esta posibilidad. Por ejemplo, ante órdenes administrativas muy locas del Ejecutivo y demás. Hay muchos cuestionamientos a esta facultad de los jueces. En la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires hay un sistema que mejora esta situación. El Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires es la Constitución más moderna de la República, hay que tener en cuenta eso. El Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires
puede, a pedido de una parte, declarar la inaplicabilidad por inconstitucional de una ley dictada por la legislatura y devolverla a la legislatura con las objeciones para que la legislatura la revise. Pero sí, después de esto la legislatura insiste, la ley es ley y no es inconstitucional. Y entonces el poder vuelve al poder más representativo, que es el legislativo. ¿Qué tal? Buenas noches. Generalmente ocurren, los cambios se producen después que hay alguna bisagra o ocurre algo muy fuerte y muy importante. Usted habló muy claramente sobre el tema de Timerman. Hoy nos enteramos, creo que durante el día, de que lo tuvieron que internar de urgencia porque su estado es gravísimo. Yo, pensando en el lado humano, usted lo explicó muy claramente todo lo que ha ocurrido con él, que le negaron la visa y demás. Yo, pensando lo peor, ¿qué pasa si ocurre lo peor, ¿no? Que se va. ¿Qué va a ocurrir? Ocurrir, se va. ¿De qué se disfraza? Hablando el idioma normal de los que andamos de pie. ¿De qué se disfraza el Poder Judicial? ¿Qué le va a decir? Bueno, ya lo sé que no es el Poder Judicial. Son algunos jueces, y estos jueces debieran ser responsables de las decisiones que tomaron. ¿De qué manera van a ser responsables? Van a ser Bonadío, Irurzu y Fare, ¿no? O el Bruglia, no me acuerdo cuál de los dos le tocó resolver esto. Pero lo peor sería, lo que habría que pensar es por qué no tenemos una Plaza de Mayo llena reclamando la libertad de esta gente que está detenida por un delito que como pena máxima sería de un monto que permitiría con toda tranquilidad una condena de ejecución condicional. De manera que, porque ninguno de ellos tiene antecedentes, es improbable que, aún siendo condenados, fueran a tener que cumplir pena de prisión. Y sin embargo, están detenidos. No solamente el caso de Timerman, todos los que están en esa causa, porque la Cámara Federal sacó la traición a la patria y quedó el encubrimiento. Y el encubrimiento, como pena máxima, en este caso, podría tener 6 años de máxima, pero con una mínima de 1 año, de manera que podría tener una pena de 1 año y pico, 2 años, 3 años, que podría ser de ejecución condicional. Así que es absolutamente injustificable todas estas detenciones preventivas. Claro, nadie lo sabe, lo sé yo porque me la paso haciendo cómputos de pena y viendo los montos de las penas de los delitos. Los diarios no lo dicen, ¿no? Sí, buenas noches. Acá, como dijo el compañero, el amigo, dice que las cosas hay bisagras. Yo creo que la ley de medios fue una bisagra, me parece. Y que cuando el presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, la da a la ley de medios como constitucional, ahí cambiaron muchas cosas. Yo le pregunto a usted si usted opina lo mismo, porque recuerde que cuando él la declara constitucional a la ley, le sacan el muerto del ropero del caso de Rafaela. ¿Se acuerda lo que le digo? Entonces, la pregunta concreta es, ¿usted cree que la actitud de Lorenzetti cambió a través de esto que yo comento? Sí, yo creo que sí, pero no solamente por eso. No solamente ese es el caso al que yo podría aludir. No sé si la actitud cambió, la imagen que el Poder Judicial tenía del doctor Lorenzetti cuando el doctor Lorenzetti asumió por primera vez la presidencia de la Corte, era una imagen completamente distinta a la que tenemos hoy. Hoy está muy asimilado a la imagen que se tiene de los jueces de Comodoro Pi. Hay quien dice, en chiste esto por supuesto, hay quien dice que le gustaría ser juez federal de primera instancia, pero bueno, por supuesto que esto es en chiste, ¿no?
En realidad le voy a decir, en una época se decía que el juez federal de San Isidro era el virrey, no por el personaje que ocupaba el cargo, sino porque tenía tanto poder, porque allí tenía todo el contrabando de tigre y todos los delitos. Se ríe, pero es así, ¿no? Se conocía ese cargo, que después se desdobló y ahora son dos los que ocupan ese cargo. Se conocía ese cargo como el cargo del virrey. Los jueces federales son jueces con muchísimo poder. Y cada vez que se ha intentado socavar un poco o limar un poco el poder de los jueces federales de capital, bueno, han reaccionado en bloque, pese a que entre ellos probablemente no se lleven todos bien. El poder de la jueza electoral de Capital Federal, la doctora Servini de Cubría, es inexpugnable. Es la jueza federal y la jueza electoral de la ciudad más importante del país. Ella, porque además de ser jueza federal, es la jueza electoral. Eso es mucho poder, aún en un sistema donde la justicia electoral no es absolutamente definitoria como es en otros sistemas, pero lo es en muchos aspectos. Así que bueno, todo esto es para pensarlo. Pensar la organización del Poder Judicial no es un asunto menor. Y la verdad que nunca se ha modificado la organización del Poder Judicial. El Poder Judicial se organiza sobre la base de un decreto ley 1285 del año 58. No. Y seguimos manejando el 1285 del 58. No, de la Libertadora me parece. Me parece que es anterior. Sí. Pero bueno, y allí se derivan todas las acordadas que organizan el Poder Judicial Nacional. En los poderes judiciales provinciales hay mejores organizaciones. Por ejemplo, en Chubut, el Consejo de la Magistratura está integrado por gente del pueblo, que asiste a los concursos y les pregunta a los que se postulan cuáles son sus convicciones democráticas. Y los cuestionan y los interpelan respecto de estas cuestiones. Y no está mal que un juez que un aspirante a juez tenga que pretender defender sus convicciones democráticas. Este año, en los concursos que se tomaron, a uno de los candidatos se le preguntó qué opinaba sobre alguna cuestión que había surgido en los diarios de esa semana. Y un consejero se opuso a la pregunta porque dijo que los candidatos no tenían que contestar sobre sus pareceres respecto de la política cotidiana. Mal, desde el punto de vista mal, porque los jueces tienen que ser interpelados a este respecto. Así que, bueno, también habría que pensar a quién tenemos de consejeros en el Consejo de la Magistratura. Yo quería hacer una pregunta, un par de comentarios breves, preguntas, pero a ver, primero, los jueces, cuando uno recuerda la recomposición de la democracia en la Argentina, digo, salvo los jueces que estaban sometiendo a juicio a los miembros de la Junta, ningún ciudadano argentino, ninguna ciudadana conocía el nombre de ningún juez. O sea, hay un dato que es increíble, ¿verdad? Que en estos 30 años, de repente los jueces se han convertido en estrellas de la televisión. Y no hablo solo del juez Burlando, sabemos que es un asilo. Es abogado, perdón. Pero digo, Bonadío y otros se han convertido en figuras, digamos, impresionantes, mediáticas, ¿no es cierto? Algo pasó. Algunos dicen, bueno, ¿se politizó la justicia o se judicializó la política? Que creo que es un poco el problema, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con el hecho de que todo esto pasó sin que hubiera una educación. Por eso creo que cuando la doctora decía hay que educar a las jóvenes generaciones, ¿verdad?, en la importancia del control popular de la justicia. Y hay que educar, digamos, a las facultades de derecho, ¿verdad?, que son los bastiones de ese modelo. Entonces digo, ahí habría una cuestión importante, analizar cómo es que los jueces se convierten en estrellas mediáticas y cuál es
implicación que esto tiene. Para mí tiene una sola, que sus sentencias están condicionadas por la estrategia mediática que domina el país. Es un país en donde, como decía una amiga mía, un poco exagerado, esto ya se parece a Corea del Norte o en los viejos tiempos de la Unión Soviética. Uno mira los dos grandes diarios y tienen casi el mismo tipo de orientación como había en la Unión Soviética entre el Pravda y el Izvestia. Uno podría decir son diarios, pero básicamente la línea es una sola. Ya sabemos cuál es. Entonces digo, una educación para la juventud, para tener este involucramiento con la justicia es muy importante. Y lo otro, que es una pregunta más espinosa, ¿qué papel ha tenido todo este programa de formación de jueces fiscales en buenas prácticas que se hacen en Estados Unidos? Y que han ido llevando tantos jueces y fiscales a aprender en Estados Unidos cómo se administra eficazmente la justicia. Las organizaciones que llevan a los jueces a Estados Unidos son la Fundación Universitaria de Río de la Plata, que está subvencionada por la Embajada Norteamericana y por capitales de empresas internacionales, y alguna otra ONG también con ese tipo de... Sí, no solamente de la orientación, sino con ese tipo de reservorio económico, ¿no? La plata viene de ahí. Y los jueces que llevan son los jueces que responden a esa tendencia. Así que no va a haber allí grandes cambios. Incluso uno no puede decir cómo es el Poder Judicial en Estados Unidos. En Estados Unidos el sistema federal no se diferencia mucho del nuestro. Los jueces son appointed, son designados a dedo, no se someten a concursos. Sí tienen, eso sí, un amplio centro de capacitación al que están obligados a concurrir y tienen que ir a capacitarse periódicamente, cosa que los jueces nuestros no. Así que en algunos estados los fiscales son elegidos por el pueblo, en el sistema federal no. En el sistema federal son designados a dedo, como era acá Alquitempi. Nosotros pensamos, creíamos ilusamente, con el advenimiento del Consejo de la Magistratura, que íbamos a superar esta arbitrariedad de la designación. La superamos en cierta forma, por lo menos ahora eligen gente que sabe leer y escribir. Digamos, nos garantizamos eso. Que ya es bastante, no crean, porque hubo casos donde hubo dos casos muy conocidos, y no voy a dar los nombres, que le pagaban a otro para que les hicieran la sentencia, porque no había una jueza civil que salió en todos los diarios, y un juez penal también, que contrataban gente de afuera para que hicieran las sentencias. Ahora por lo menos los que son designados saben leer y escribir. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto de los jueces de estrella, de los jueces mediáticos, ustedes conocen, y es cierto, se conocen los jueces de Comodoro Pi, que son los de mayor exposición mediática. Ahora, si yo les pregunto a ustedes los nombres de los jueces de la Cámara de Comercio, y yo creo que este ejercicio ya lo hicimos. Allí está la plata, todos los vaciamientos de empresa, los problemas bancarios, están en la Cámara Comercial. La causa del correo del presidente de la Nación con su padre está en la Cámara Comercial. ¿Quiénes son los jueces de la Cámara de Comercio? Yo lo sé. Yo conozco alguno. La actual presidenta de la Asociación de Magistrados es una camarista comercial. Si yo les pregunto a ustedes quiénes son los miembros del Consejo de la Magistratura que nombran a toda esta gente, no estamos hablando de una multitud de 400 personas, son 13. ¿Alguno los conoce? No, nadie los conoce. Yo los conozco de chusma que soy, porque bueno, estoy ahí controlando lo que hacen. Pero ni siquiera todos nuestros compañeros saben a ciencia cierta quiénes son los que manejan los destinos del Poder Judicial. Los jueces de la Corte, ¿conocen los 5 nombres de los jueces de la Corte? ¿Sí? Bueno, ya es algo. Algo sabemos. No todos los jueces son tan mediáticos. Y eso está mal. Y eso está mal. Porque ese anonimato permite también arbitrariedades. No es que estos jueces de la Cámara Comercial vayan a cometer arbitrariedades porque son anónimos. No.
pero si las cometieran, son mucho más difíciles de detectar. Buenas tardes, gracias. ¿Alguna reflexión sobre las domiciliarias de los condenados a lesa humanidad? Eso es muy difícil, porque caso por caso. Caso por caso. Hay cosas, realmente, en principio son gente de muchísima edad, algunos de ellos, con grandes deterioros de salud. Y hay cosas que no pueden ser tratadas en el servicio penitenciario. Y aún algunos, el tratamiento que pueden recibir en el servicio penitenciario no es el más adecuado. Y la verdad que yo siempre pienso, a mí me ha tocado juzgar lesa humanidad y vamos a aclarar una cosa, los jueces que dictan sentencia en lesa humanidad son también jueces federales, pero no los conocen, nadie los conoce, porque los juicios que son públicos nadie los va a ver. Conocemos, ¿qué? Espérate que termine. Conocemos a los jueces que llevan la parte del sumario que es secreta, pero los juicios públicos resulta que nadie lo va a ver. El juicio de la ESMA, o el juicio de ABO, que me tocó a mí, o tantos otros. Y a esa gente se la juzga con exactamente las mismas reglas procesales con que se juzga un robo. Y así debe ser. Y las reglas para cuando están enfermos y detenidos deben ser exactamente las mismas reglas de el que está condenado por homicidio o violación que no sea de lesa. Lo único que hay que cuidar es que efectivamente cumplan la condena y que no salgan por un informe médico que favorezca o que sea exagerado y que después resulta que se curan milagrosamente al día siguiente, como algún indulto que han concedido en Perú hace poco tiempo. La última, de verdad, sí. Gracias. No. Hola, yo quiero hacer un comentario respecto de esto como abogada creyente por ahí, desde esa experiencia. Nosotros a lo largo de estos años hemos consentido muchísimas domiciliarias, o sea, ese criterio que por ahí está dentro de algún sector del movimiento de derechos humanos o demás, en el plano judicial no se refleja, no tenemos esta idea de que se mueran en la cárcel, ni mucho menos. Lo que sí estamos viendo en el último tiempo, y en el caso de Checolás específicamente lo puedo decir, es, bueno, el primero que se falseó, que con complicidad del servicio penitenciario, que fue el primero que lo advertimos en el 2016. Pero lo que nosotros vemos ahora es, como bien lo dijo uno de los jueces de la Corte en el fallo al Espeite, que es un fallo que pasó desapercibido, pero que es el que le baja la línea a todos los jueces, flexibilizando, digamos, los criterios para otorgar las domiciliarias, que dice, siempre y cuando esas domiciliarias no estén encubriendo un mecanismo de impunidad. Y lo que estamos viendo es ese mecanismo de impunidad. Son salidas masivas y digo, nos está pasando que jueces que no le dan autorización a una pobre chica que está por mula y no puede salir a ver a su hijo en el hospital, nos corren con el garantismo, o sea, nos corren y nos dicen, pero ustedes, que son de los derechos humanos y son garantistas, y pretenden todo el tiempo. Y lo que nos está pasando es que lo vemos porque no solo está pasando eso. Echecolás, al igual que el caso que usted refería recién, tiene una sola sentencia firme, porque el resto están todas cajoneadas en la Cámara de Casación. Lo que no está en la Cámara de Casación está en la Corte ahí. Sí, pero la mayoría, las nuestras de La Plata, están todas en casación, porque hay algunos genocidas que tienen una estrategia más inteligente. Jaime Lamón Smart no quiere la domiciliaria, quiere la nulidad de las causas. Y entonces lo que nosotros estamos viendo es que lo que está en riesgo no es para adelante solamente, y no es solo que no se están cumpliendo las condenas, es que hay una intención de ir revisando para atrás. Sí. Pero allí en cuanto a estrategia de defensa, yo entiendo la estrategia de estacionar las causas en casación en delitos comunes porque prescriben, digamos, pero acá esto no prescribe. Porque las condenas estas, ¿cómo van a prescribir? Prescribe la vida antes. Así que el estacionamiento en casación
no les trae ninguna ventaja. Porque ser condenado es más ventajoso dentro del servicio penitenciario que no serlo. No, pero se mueren inocentes. Le dan la inmunidad biológica. Se mueren sobreseídos por... Sí, artículo 5, digamos. Sí, el circuito claro. Towns arrancamos con 22 condenados. El día que llegue hoy ya hay 12. Sí, bueno, digamos, pero estrictamente en lo que es la vida que ellos están viviendo, no sé si están, es más fácil, es mejor, digamos, para el servicio penitenciario estar condenado que estar procesado. No le preocupa. De hecho, las veces que ha ido a los informes médicos y le preguntan... ¿Y cuál es la ventaja? A ver, ¿cuál es la ventaja que él se muere inocente? A ver, estoy pensando desde la defensa, ¿eh? ¿Que se revocan las causas? Que se revocan las causas es improbable. Lograron apartar a Creplas de las causas, lograron apartarlo de todas y ahora plantean la nulidad de todas las elevaciones a juicio que hicimos. Sí, no, la resolución de Creplas, habría que preguntarle a Maíz qué pasó ahí. Y la construcción también de la Corte Suprema en todos los fallos, de Villamil, Montevecchia, Muguiña. Discúlpame, ¿qué dijiste? La construcción también que se va generando de sí, impunidad, podemos decirlo, con Montevecchia, con Villamil, con Muguiña, el famoso 2 por 1, es toda una construcción que se va dando. Pero eso produjo una plaza. Sí, claro. Eso produjo una plaza. Ahí fue, yo creo que hay, perdón, ya que estoy en esto, hay cosas que son fundantes. La escolaridad primaria y los juicios a la lesa humanidad, me parece que son, yo digo la escolaridad primaria porque me parece que eso es lo más, ¿no? La enseñanza primaria gratuita, digo, que está en nuestra Constitución o como obligación para todas las provincias. Y los juicios de lesa humanidad son barreras infranqueables, y eso provocó una plaza. La detención preventiva parece que la libertad de la gente no es tanto. Sí, acá se generó una movilización importante, muy importante, acá nomás. No, yo digo al revés, digo, por estas detenciones que se están provocando, imagínate, por encubrimiento, porque las causas por las que están detenidos esta gente es encubrimiento. ¿Lieberman está detenido? Bueno, ahora no, pero bueno, estaba detenido por encubrimiento. Si ustedes son abogadas, saben que no debe haber nadie en el país detenido por encubrimiento. El último comentario era el daño que genera este proceso en simultáneo. Porque digo, mientras reclamábamos la libertad de los presos políticos, hubo una campaña, Navidad sin presos políticos, nos largan el chocolate, ¿no? Mientras hacemos estas marchas, y me parece que ese contraste... Esos jueces, habría que decir quiénes son los jueces que firman eso y cuáles son los fundamentos y explicarlos. Por supuesto que si te hacen esas resoluciones de 1000 hojas, ¿quién puede explicar eso? Por eso la escritura basta. Porque el corte y pega es perjudicial, es encubridor de verdaderos argumentos. Basta de corte y pega, sentencias orales, con los jueces diciendo lo que están opinando. Bien, Juan, cierra. Sí, algunos comentarios, pero antes, en nombre del Consejo de Administración, les pido a ustedes un fuerte aplauso para agradecer. Creo que fue muy esclarecedor, nos abrió la cabeza mucho de un montón de temas no menores. Les quiero comentar, para los que se quedan una semanita más, que la semana que viene vamos a hablar de economía, vamos cambiando de tema. Va a estar con nosotros Ricardo Aronskind, profesor de Economía de la Universidad Nacional de General Sarmiento y autor de numerosos libros y artículos sobre economía argentina. Estamos viendo si para este viernes o la semana que viene también vamos a dar una charla de otro tenor, pero importante, por un proyecto que está apareciendo nuevamente, que es el de sociedades anónimas deportivas, en contra de las actuales sociedades civiles sin fines de lucro, que son los clubes de barrio. En esta charla vamos a participar 3 cofundadores del Foro Social del Deporte, Raúl Gámez, Pablo Abatangelo y quien les habla. También quiero decirles que las charlas que hemos dado hasta hoy, la de Atilio sobre clase media argentina, la de Felipe Piña sobre el Limo de Moreno, la doctora y las que van a venir, todas van a estar en la página web. Y sobre la charla de Atilio de clase media argentina, los que quieren aprovechar un precio promocional,
está el libro a disposición de ustedes, tanto en la recepción como aquí. Gracias nuevamente, y mañana tenemos una cena show de jazz y blues, una cantante extraordinaria que nos recomienda nuestro amigo Víctor Hugo Morales, que posiblemente venga. Hasta mañana y gracias por participar.